Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos este domingo 18º después de Pentecostés. El Evangelio nos dice hoy, de boca de Jesús: levántate, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:5. Ánimo, ánimo, ánimo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Con la camilla y vete a tu casa. La curación del paralítico de hoy, al cual descolgaron por un boquete del techo delante del mismísimo Cristo mientras platicaba. Cuando las cosas, la casa, la puerta, la calle, se hallaban repletas de gente. Algo tan difícil, arduo, incómodo, mortificante, penitencial, diríamos propiamente. Tanto para el tullido que era zarandeado de aquí para allá, como el ingenio de sus compañeros en subirlo y descolgarlo delante de él sin daño. Es un signo patente de la penitencia cristiana. El perdón de los pecados que realiza Jesús, que realiza Dios mismo, ahora se hace realidad con el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Lo que era signo antes en el pueblo hebreo, ahora es realidad en el nuevo pueblo elegido, que es la Iglesia, el cristianismo. Es patente en esta pregunta a los presentes: ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios?, dirá un fariseo, antecesor de los judíos de hoy, dando a entender el Evangelio que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Para que veáis que el Hijo del Hombre, una palabra que se remonta en el Antiguo Testamento para nombrar al enviado de Dios, al elegido. Para que veáis que el Hijo del Hombre, o sea, Él, tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios, verdaderamente? ¿Por qué? Porque se cometen contra Dios. Es ofensa a Dios. Cristo ha dado ese poder en el sexto sacramento de la penitencia de la Iglesia. En efecto, el acto de religión primero que surge en el alma es el sentido de que algo en nosotros anda mal. Este sentimiento natural de la raza humana en todas las religiones es así, con sus rituales de purificación,
con sus rituales de libaciones, de ofrendas de reparación, de expiación. El mismo sacrificio es de reparar y contener la ira de los dioses. Ese sentimiento innato, incluso psicológico, de que algo anda mal en nosotros. Es, diría como San Agustín, el sentido de pecado, de indigencia. Somos indigentes, indigentes, indigentes. Es el estado de pecaminosidad. Esto es el pecado llamado comúnmente de origen. Un estado que perdió otro estado, un estado que a posterior del pecado de origen vivimos un modo de vida que antes no existía en el alma y en el cuerpo. El alma de todo hombre en la tierra lo posee. Incluso después del bautismo se borra la culpa. Sí, se borra, se limpia la culpa del pecado de origen, pero no se borran las consecuencias. Se saca la raíz, pero quedaron las ramas en la vida del hombre. La religión, ¿qué es? Es una virtud es una virtud natural, de las más importantes del hombre con Dios. La misma palabra significa esto, religio viene del religar, volver a atar lo que estaba desatado, volver a unir lo que estaba unido, volver a reparar lo que antes estaba en armonía. La virtud de religión es esta virtud que busca vehementemente volver a Dios, volver lo que estaba roto. Así encarecían de continuo los profetas del Antiguo Testamento. Todos los profetas clamaban al pueblo hebreo: volveos, volveos al Señor, volveos, volveos. O sea, religar. No era así en el mundo pagano. Los dioses paganos, incluyendo la Pachamama de hoy, no tenían relación directa con el pecado. Los dioses paganos, que son demonios, por supuesto no son dioses, Dios hay uno solo. Los dioses son demonios. No tenían relación directa con el pecado en sus historias sagradas. No. Eran historias entre ellos y los hombres. En la cultura griega, por ejemplo, existía el infierno, un lugar donde iban todos los condenados. Allí estaba incluso Homero y Virgilio, a causa de la ira de los dioses y de las diosas, etcétera, etcétera. Por no decir de la mitología germana, el castigo infligido a Sigfrido y a Brunilda, que se inmolaron en la pira para reparar el robo del oro del Rin. O Norma, la sacerdotisa pagana que peca gravemente, no por haber fornicado, porque no era pecado, sino por haber se unido a un romano.
haber tenido hijos en secreto. Es decir, se inmola también en el fuego, paga su pecado. Bella ópera de Bellini. Los pecados comunes no suscitaban en ellos la ira divina, la ira de los dioses, los comunes no, los grandes. Incluso muchos pecados comunes para ellos no eran pecados para lo que para nosotros llamamos pecado, como por ejemplo la fornicación, el sexto y el noveno mandamiento, no eran pecados, y más cuando se cometían con esclavos. La crueldad con los esclavos no era pecado. Ser crueles, injustos, no, eso no era pecado. El saqueo a los enemigos después de la toma de una ciudad y la venganza tampoco era pecado. La mentira común y vulgar tampoco era pecado. Por lo cual los paganos eran sumamente despreciados por el pueblo hebreo, por inmorales. Los goim o cerdos, como los llaman, y ahora nos llaman a nosotros, los goim. El cristianismo agudizó el concepto hebreo a causa de Cristo Dios, crucificando de nuevo a Cristo. Truena San Pablo. Cuando pecamos volvemos a crucificar a Cristo. Y ahora está el perder el tiempo, la distracción, el no cuidado del deber, de las obligaciones. Es decir, cosas ociosas hoy es pecado. Es posible que hasta las palabras ociosas, palabras de más, dadas, un día serán juzgadas en el juicio particular. Sí, queridos hermanos. Pero tienen que ser verdaderas palabras ociosas. El negar auxilio al prójimo muy necesitado, la contumelia, dice San Pablo. Solamente un mal deseo consentido en el corazón, de donde nacen, dice Jesús, las guerras, los homicidios, los adulterios. Es el corazón del hombre, el interior. Allí se decide el pecado. Con deliberación y consentimiento puede merecer el infierno. Y dice Cristo, desdichado de aquel que tropieza de mí. La relación del pecado es una relación objetiva. No la causa yo con mi pensamiento o sentimiento, sino que está allí en las cosas, es objetivo. Sea que yo la piense o no, es una relación, además trascendente, que llega hasta Dios, y por eso es pecado, porque es ofensa a Dios. No es porque sea feo, como dicen, no hagas cosas feas, nene, eso es feo. No, no es feo. Lo feo Dios no castiga. Es el pecado, la desobediencia a Dios, como todo lo que toca directo a Dios, lo cual traslada al pecado a un plano tremendo, que es visible solo a los ojos de la fe.
pero también se puede vislumbrar algo hasta cierto punto en la razón humana, en la inteligencia. El remordimiento, por ejemplo, no nace no nace de elegir los jueces o la policía, nace de la razón infectada, teñida. En la sindéresis, mecanismo natural y sano, que te dice y te ordena a todo hombre, haz esto, evita aquello. Siendo esto como lo que es, sin embargo, el cristianismo no se apoya en el pecado, la trascendencia del pecado de Dios. Los castigos, esa es la primera etapa de la purificación de los camilleros, del paralítico, el zarandeo, el tumulto, la molestia, de los judíos alterados y nerviosos. El cristianismo no se apoya en el amor de Dios, su infinita misericordia que resuena con su poder, sino en el poder mismo de Dios, que es amor. Deus caritas es. Ese mismo poder es dado a los hombres. Así como el judaísmo en el temor de Dios, en el Yom Kippur. Dice San Hilario de Poitiers, paralíticos están en él representados todos, las gentes que necesitan curarse. Este es llevado a la curación por el ministerio de los ángeles. Este es llamado Hijo, porque era obra de Dios. Y a este se le perdonan los pecados del alma, que a la luz no podían ser perdonados, porque la fe solo justifica y luego presenta la figura de la resurrección, cuando al cargar en su camilla nos enseña que los cuerpos habían de carecer de debilidad, fragilidad. Por la misma gracia que es poder de Cristo, que nos lleva andando aún a cuestas, mostrando las huellas del pasado en medio de la plaza, el paralítico carga su camilla, su pasado, que fue ya pagado. No tiene vergüenza. Santa Teresa del Niño Jesús, cuya fiesta hemos celebrado en estos días, tiene un breve relato en la historia de un alma. Su vida toda llena de amor y penitencia misionera, reparadora y llena de confianza. Dirá a ella misma en el diario: nunca olvidaré las palabras de mi confesor, aquel primero que tuve del Carmelo, cuando mostré mi alma por primera vez, diciendo y quitando con esto todo escrúpulo y temor, diciéndome: Dios no está enojado contigo por tus pecados. Oh, cuánto trajo este Rey la paz en mi alma, dirá ella. Valoremos, hermanos, este poder de Cristo, Dios dado a la Iglesia en el sacerdocio, en el sacramento de la penitencia, reservado
recordando las palabras del Papa Pío XII en la encíclica Mystici Corporis, diciendo esto: querémonos recomendar con mucho encarecimiento y piadoso uso de la confesión frecuente, introducida en la Iglesia, no sin una inspiración divina del Espíritu Santo, con el poder con el que aumenta el justo conocimiento de sí, crece la humildad cristiana, se desarraigan las malas costumbres con el tiempo, se hace frente a la tibieza e indolencia espiritual, se purifica la conciencia, se robustece la voluntad, se lleva a cabo la saludable dirección de las conciencias y aumenta la gracia en virtud del sacramento. En Fátima, las primeras palabras de la Señora fueron tristes, mirando hacia el oriente, hacia Rusia, la guerra. Penitencia, penitencia, penitencia. Pidamos a la Virgen de Fátima espíritu penitencial del enfermo de hoy, de los amigos que se mortificaron también, y el tumulto también solidario. Sí. Sobre todo, pidámosle a los niños videntes, tan puros de alma, que supieron ver el infierno espantados. Con la pobreza de espíritu, el valor de la penitencia frente al tribunal del corazón sacratísimo de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida.